Muy buenas tardes a todos y todos. Estamos en la clase número 2, de la materia de epistemología, de metodología de la investigación jurídica. En este sentido, vamos a seguir con la unidad 1, que son los elementos básicos de la epistemología, la metodología, los métodos, para adentrarnos en este mundo de la investigación, el derecho y todas sus posiciones epistémicas metodológicas. Me dio pena hoy que podía haberles comentado que hicimos un evento. Yo soy coordinadora de un grupo de trabajo de América Latina, se llama de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, no sé si la conocen, Claxo. De hecho, tiene una biblioteca que vale mucho la pena, de pensamiento crítico, se las voy a poner acá en el chat, Claxo. No, espérense, es que para que salga a todos, un momentito, Claxo. Y soy coordinadora de un grupo que se denomina Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, junto con otros colegas, somos muchos, somos como 50 colegas de toda América Latina, que trabajamos pensamiento jurídico crítico. Hicimos un evento muy interesante hoy, que tiene más bien un corte, tuvo un corte de análisis político, pero también constitucionalista. El tema de las soberanías, por ejemplo, la discusión entre tres soberanías, la soberanía vista como lo liberal, por ejemplo, el ámbito liberal, que es la soberanía representativa, y que además tiene el tema este del poder judicial como poder contramayoritario. Está la soberanía vista como comunitarista a partir de las comunidades, y la soberanía vista también como república, ¿no? Un republicanismo que puede ser conservador, liberal, o puede ser de otro estilo, ¿no? Incluso socialista, de una línea marxista, que es un poco lo que... y esas tres soberanías es un poco lo que ahora les voy a comentar. Esas tres soberanías se expresan en el sistema boliviano, y justo están en gran contradicción, justamente, porque el sistema boliviano tiene, eso fue lo que discutimos hoy en el evento. Bueno, yo no estaba, en la logística, ¿no? Pero el grupo de trabajo tiene eventos así de este tipo, de pensamiento crítico. Los voy a invitar, se me fue la onda porque como acabamos de empezar, nos estamos conociendo, no se los comenté, y bueno, la verdad era conectarse como a las 12, y de todas maneras les voy a enviar el link, está en YouTube, porque lo transmitimos directo desde el Zoom a YouTube. Y son profesores, uno de ellos es un gran constitucionalista, la profesora es politóloga y también jurista, pero sobre todo politóloga, trabaja más la politología. Y el otro compañero boliviano, no conozco su profesión, pero sí trabaja los mismos temas de teoría política, etcétera. Estuvo muy interesante, y bueno, para que también conozcan otras perspectivas, porque por ejemplo, ¿no vieron que se está discutiendo hoy en la Suprema Corte lo de la consulta? ¿Sí lo vieron? Y muy interesante, porque hay que ver los tipos de argumentos que se dan, ¿no? Porque si tú piensas una justicia contramayoritaria, que es esta cosa de nosotros tenemos que defender la legalidad frente a las mayorías, puedes pensar que esa justicia contramayoritaria, que es liberal, puede, puede, puede pensar la política o como una defensa contra las mayorías son las de la población, o a favor de esas mayorías, en una visión de otro tipo de justicia y de república y de democracia, y eso puede ser también. Y es un poquito, y es un poco lo que en esta clase, aunque esta clase es de metodología, eh, es un poco lo que yo les quiero transmitir en esta clase. En esta clase les quiero transmitir que no hay un solo concepto de nada. No hay un solo concepto de nada. Hay muchos conceptos o hay varios conceptos derivados de una, de diferentes concepciones, y detrás hay posiciones epistémicas, hay doctrinas y hay ideologías. Eso es importante que lo sepan. Por tanto, ustedes desde el derecho, en esta clase, aunque sea metodológica,
también ustedes van a asumir posiciones epistémicas y metodológicas y a partir de ahí, y también detrás va a haber doctrinas, teorías en las cuales se van a apoyar, que les va a gustar más o menos, y detrás hay ideologías detrás de las doctrinas y las teorías. Ese es el tema. Y en ese sentido, lo importante aquí, ahora te doy la palabra a Monet, lo importante aquí es entender que eso existe, no asumir una u otra, no decirles yo que hay una mejor que otra, porque no la hay una mejor que otra. Yo puedo, para mí, entender que y darme mis razones y mis argumentos por los cuales yo prefiero una a otra, porque para mí es más importante, es más relevante desde el punto de vista eh, eh, político, de lo que yo concibo no solo que debe ser la política, sino lo que sucede contextual, históricamente en determinados espacios, y para otros es otra cosa. Entonces, una de las ideas de esta primera parte e incluso la segunda parte del curso es que se lleve muy claramente la idea de que justamente la epistemología y la metodología llevan detrás doctrinas, idearios, contextos históricos, situaciones históricas, y que provocan tipos de teorías y conceptos que tienen también un aspecto ideológico importante y por tanto los conceptos van a ser diferentes, depende de esa posición epistémica metodológica que tú asumas, ¿no? Y también ética, en el fondo también hay valores, hay una serie de cuestiones éticas, porque al final tú valoras y dices, yo prefiero esto que esto, y cuando tú prefieres una cosa que otra es un tema de valores, no es un tema no es de otro tipo, ¿no? Es un tema de valores de decir, no, a mí me parece erróneo que un grupo de personas decidan sobre tal cosa porque las personas no saben o si saben. El típico clásico, hay muchos argumentos, pero no quiero yo tomar parte, por eso no quiero dar muchos. A ver, Monet, ¿qué quieres comentar? Adelante. Bueno, es que el semestre pasado me tocó tomar la clase con la profesora Claudia Araceli Antúnez, Ah, pues fue la que nos recomendó bastante su clase y qué bueno. precisamente, este, precisamente tocábamos el curso y bueno, ya nos hizo ver mucho o meternos a lo que es la crítica jurídica y en esta cuestión de que el jurista o el abogado debe ver más allá de lo que son las leyes, que ya están estipuladas, sino analizarlas y reflexionarlas en qué tanto se pueden aplicar en una sociedad. Y otra, la cuestión, porque pues me tocó con ella ética, entonces también analizamos pues como la cuestión de la moralidad, como la forma en que castiga los modos de existencia en algunos casos y cómo es que también se puede involucrar en el derecho. Entonces, por esa parte yo creo que es importante que nos sigan como fomentando a nosotros que vamos a lo mejor en algún momento a legislar, reflexionar más allá de lo establecido. Muchas gracias, Monet. De hecho, no solo legislar, pueden ser, a ver, yo no sé si en el nuevo plan de estudio que ya les toca a ustedes van a poder analizar o tienen alguna materia de derecho parlamentario, no sé si es el caso. Si tienen la materia de derecho parlamentario es importantísima porque si tienes esa materia, si tienes esa materia es eh, muy relevante porque puedes ser asesor de parlamentos o de parlamentarios o si te interesa la política te metes al sector, no sé, a ser diputado, diputada, senador, senadora, etcétera. Pero, por ejemplo, sí, como juristas, de seguro sí podrían trabajar perfectamente de asesores parlamentarios. O podrían trabajar en despachos que hacen cabildeo, que siempre son contratados por las grandes empresas, es verdad, pero puede haber despachos. Fíjense, el cabildeo no solo se hace en despachos, también se hace en las ONG. Las ONG hacen cabildeo todo el tiempo. Y para eso también necesitas saber procesos parlamentarios. Hace poco yo colaboro con ONGs, etcétera, y con unos colegas que están viendo
cómo hacer unos cambios en las leyes que tengan que ver con el tema inmobiliario en la Ciudad de México, para que no haya desalojos, y menos ahora en la pandemia. Mucha gente ahora que en la pandemia, no mucha gente, porque incluso el nivel de desalojos de la ciudad, aunque ustedes crean, siendo una ciudad tan grande, no es tan alto, ni el nivel de renta es tan alto. El nivel de renta de la ciudad está en el 35%. Y entonces el cambio, ese es el problema, que justamente se quiere un cambio cuando no hay un problema social tan grave y tan profundo, que sí propiciaría realmente que el Estado lo viera si tiene la intencionalidad política, evidentemente, de satisfacer las necesidades de la población, que puede ser el caso en este momento de este tipo de gobierno en la ciudad. Y entonces se hizo el proceso parlamentario, pero fíjense, se hizo de una manera que se cometieron errores, pero no errores formales ni nada de eso, errores políticos, de no, tienes que haber hecho primero esto, haber cabildeado acá, haber hecho aquí, haberlo metido por acá, haber conversado con no sé quién. Eso es cabildeo, es mucha política, ¿no? Y es muy interesante, muy bonito, y también se puede hacer desde las ONG, pero hay que saber hacerlo y para eso tienes que saber bien derecho parlamentario. ¿Qué cosa es derecho parlamentario? Pues todo el proceso y después la práctica política también. Porque la práctica, no crean que el derecho parlamentario es un procedimiento solamente establecido, tiene mucho de práctica consuetudinaria, etcétera. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? También ustedes podrían ser secretarios de acuerdo y llegar a ser jueces o juezas, ¿se imaginan? Que estaría buenísimo. Y claro, y se imaginan lo importante, no solo ser operadores jurídicos, abogados, abogadas, sino que llegaran a ser jueces, juezas, y también, o del ámbito legislativo, sería muy importante, la verdad, y que tenga una visión más social del derecho. A ver, social social es pensar que realmente el derecho y las sociedades actuales sirven, el derecho sirve y es un instrumento para satisfacer necesidades sociales, no para controlar, el control es parte de esa satisfacción de las necesidades, ¿sí? Controla que no hay impunidad, controla que se paguen los impuestos, controla que evidentemente no haya tampoco desorden social que implique una, eh, eh, em, por ejemplo, que se que no podamos funcionar bien socialmente, ¿no? Por ejemplo, que no podamos, que haya pluralidad también, eso es importante, que haya pluralidad. Todo eso es parte del derecho y se controla, pero el derecho detrás tiene muchos intereses políticos y sociales, intereses, hay muchos. El derecho se mueve en una sociedad y la sociedad está llena de grupos, intereses, contradicciones. Entonces, un poco eh, depende de los valores que ustedes tengan y de lo que ustedes deseen también en la vida con la carrera, van a ir asumiendo posiciones, no solo teóricas, detrás de la teoría, les vuelvo y les repito, hay epistemología, metodología e ideología, ¿vale? Y con esto que estoy explicando ahora, aunque no lo crean, les estoy comentando mucho de no les he puesto esos textos, pero le voy a subir el libro completo, el librito que estamos viendo, para que lo tengan, porque si quieren leer un poquito más, hay 2 o 3 artículos más que tratan sobre el tema de manera muy bonita, el tema de cómo el conocimiento científico incluso lleva ideología. Y fíjense si es así, por ejemplo, si tú te pones a analizar cómo se construyeron las bombas atómicas o cómo se han construido los adelantos técnicos científicos desde el punto de vista militar, ¿a poco eso no lleva ideología atrás? Y es conocimiento científico, ¿no? Aparentemente conocimiento, sí, sí es conocimiento científico, claro que lo es, porque descubrir incluso todo el ámbito nuclear, atómico, es impresionante. Pero justamente a donde quiero llegar es que no, que, que justamente es el factor este de que realmente también ahí hay mucha ideología y muchos elementos en el cuál es el fin de ese conocimiento. Sobre todo ahí se ve con el fin del conocimiento. Bueno, eh, entonces vamos a seguir, vamos a ver rápidamente las clasificaciones
vamos a ver rápidamente las clasificaciones. Déjenme abrir, tengo aquí abierto el documento, pero tengo abierto muchas cosas y se ralentiza para que no se nos pare nada acá por el Zoom ni nada. Para poder adentrarnos rápidamente las clasificaciones para no tener que, aquí está. Bueno, acá tenemos las clasificaciones, ¿vale? ¿Sí las ven bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, aquí lo que podemos hacer es también hacer un proceso de cualquier cosa que no entendamos, ya verlas desde ya y ir cerrando este tema, ¿no? A ver, les dije la clase pasada que justamente más que una clasificación ubicada solamente de manera general, así decir, posiciones epistémicas no, sino que tienen una preclasificación, ¿no? Hay como un primer, ¿cómo se dice? Un primer em, proceso de clasificación que nos lleva a otro. Entonces, el primero es la posibilidad de acceder al conocimiento. Es decir, la pregunta sería, ¿podemos conocer eso, el derecho? El derecho, vamos a ir al derecho directamente para no hacernos mucho problema. ¿Podemos conocer el derecho? ¿Podemos saber lo que el derecho es? Esa es la pregunta. Entonces, les pediría si ustedes me van comentando qué consideran de cada una de las clasificaciones, el dogmatismo, etcétera, etcétera, aquí están todas. Más que leerlas, pues decirle incluso con sus palabras, si quieren leer, pueden leer, ¿no? Pero leer de manera eh, general. Si alguien quiere participar, voy a abrir aquí participantes para darles la palabra a ustedes. Ahí me dicen. O no quieren participar. A ver, Daniel, adelante. Bueno, yo no sé si lo relacioné con lo del apriorismo que viene posteriormente, que es creer a lo que ya está establecido, ¿no? Pero ¿te refieres a dogmatismo o a qué te refieres? Sí, al dogmatismo. Exactamente, el dogmatismo es algo que ya está, que es la posibilidad, dice, el dogmatismo plantea como supuestos principales tanto la posibilidad como la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Ahorita vamos a ver esto del contacto entre sujeto y objeto, ¿no? Y presume que las afirmaciones que elabora como verdades inconclusas, es decir, sus juicios particulares, de ahí se explica, de ahí se explica, está un poco mal redactado, la verdad. De ahí se explica que el dogmático no distinga que el conocimiento surge del enlace entre el sujeto y el objeto. Sí, exactamente, tiene una relación con el apriorismo que ya existe el conocimiento, ¿no? A ver, Justiniani, te doy la palabra. Claro que sí, profesora, muchas gracias. A mí el dogmatismo, yo tengo como una posición a favor y a la vez en contra, ¿no? Porque Ajá, puede ser casualidad de que aquellas cosas, aquellos supuestos que ya se tienen por ciertos, por la mayor cantidad de personas, puede existir ese mínimo por ciento en el cual esté equivocado o haya otra forma de ver las cosas. Puede a veces a las personas que son muy eh, aguerridas o muy serias con ciertos temas, cerrarse y no abrirse a distintos pensamientos respecto a un mismo tópico. Bueno, eso es lo que opino personalmente. sí, y yo estoy de acuerdo contigo. Una cosa es que existan principios universales que tú... A mí me parece, ahí Daniel, siguiendo lo que Daniel Sierra comentó, es por ejemplo que los principios, que tú tengas una serie de principios acerca de cosas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, o que existen, o conocimientos que ya sabemos que existen, como que ya es un conocimiento a priori,
no te hace dogmático, lo que te hace dogmático es justamente el posicionamiento de no querer cambiar el principio si hay alguna razón. ¿Está bien? Pero también tú puedes decir, bueno, hay dogmas, tú puedes aceptar, hay dogmas, hay axiomas. Por eso a los primeros principios, según Aristóteles, se le llaman dogmas, axiomas, axiomas. Se lo voy a poner acá en el chat para que vean el axiomas, porque quizás yo con mi lenguaje, que son dogmas, son primeros principios, es lo que se plantea desde la Grecia clásica, que existen y bueno, tú dices, bueno, todos los seres humanos somos seres racionales, pues sí, es un dogma, es un axioma, es un primer principio, y puedes asumir que eso es así. Ahora, quedarte en la posición dogmática a partir de los primeros principios para todo es más complejo, ¿no? ¿No? Incluso. Pero yo también otra cosa que les digo es que uno, evidentemente, las personas vamos asumiendo diferentes posiciones epistémicas que se parecen unas a otras, ¿no? Que se parecen unas a otras y que tienen conexión. El dogmatismo es como una clásica, ¿no? En la cual a veces sí asumimos determinados primeros principios y como dogmas y no es tan grave. Bueno, dice que también es la corriente opuesta al escepticismo, ¿no? Que considera a la razón humana capaz del conocimiento de la verdad y afirma principios que estima como evidentes y ciertos. Eh, no el escepticismo no considera esto, sino es más bien el dogmatismo es el que considera que la razón humana es capaz del conocimiento de la verdad y afirma principios que estima como evidentes y ciertos. Está muy malita la reacción esta. Adalai, adelante. Sí, bueno, pues básicamente el escepticismo nos afirma que no hay un conocimiento del todo, o sea, siempre va a haber una variante o algo que nos indique que este es un poco inestable, porque puede haber nuevo conocimiento que llega a sustituir el que ya había o llega a complementarlo. Ajá. A ver, es que estoy escribiendo que están participando. Disculpe un momentito, porque les dije que iba a tenerlo en cuenta y quiero ir poniendo. A ver, pero ¿qué cosa sería el escepticismo? No me queda claro desde dónde lo expones. A ver. O puede ser Pues tú bueno, o... desde Dime, lo que yo dime. interpreté de la lectura, Ajá. es que el conocimiento no es algo ya lo que está plasmado directamente, sino este puede ser modificable o simplemente sustituido. No hay un conocimiento del todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque el escepticismo no dice que el conocimiento es que se cambia, no habla así. A ver, Ivonne Leticia, te doy la palabra. Gracias. Bueno, el escepticismo es todo lo contrario al anterior. Este afirma que no existe la verdad absoluta y por lo tanto no podemos generar un juicio sobre ella, porque el ser humano pues no es capaz de apreciar el objeto real como tal. Exactamente. De hecho, a ver, Daniel, si quieres agregar algo, o Campo. Bueno, era similar a lo que mi compañera ya mencionaba, más que nada el decir que, por lo que yo entiendo por escepticismo, es la negación de que algo sea estrictamente de una sola forma. Porque, por ejemplo, supongamos en el tipo de creencias, no todas las personas creen lo mismo. Entonces, partiendo de esa hipótesis, ya tenemos un escepticismo, es decir, no todos creemos en lo mismo y ya no es una verdad única e incuestionable, por poner un ejemplo. A ver, Ariana, ¿qué más? A ver, para ir. Pero bueno, sí, lo mismo que ellos realmente, ¿no? Que el dogmatismo pues es algo que estamos atrayendo lo viejo y estamos compitiendo contra lo nuevo, ¿no? Porque no queremos algo nuevo. Y el escepticismo, pues que no vemos como verdad algo. Entonces, bueno, mi pregunta era que estas dos áreas, bueno, ramas, Dale, las dale. podríamos
tratar desde el conocimiento científico o desde el conocimiento vulgar? No, todo esto es conocimiento científico. Las posiciones epistémicas se elaboran en función del conocimiento científico, ¿vale? No de otra manera. A ver, voy a ir por partes. Sé que varios me están pidiendo la mano. De los que están, Ivonne, ya participaste. Por favor, bajen la mano los que participaron. Eh, o Está Ariana, está Julisa y está Natalia. Quisiera preguntarles si van a agregar una visión diferente a lo que se está diciendo, porque lo que se está diciendo no es exactamente el escepticismo. Bueno, Sí, yo por mi parte sí lo he entendido de una manera diferente, maestra. Ajá, ¿me lo comentas? Sí, yo pienso de que agarrando la participación anterior de mi compañero, o sea, más que el escepticismo tenga en cuenta que existen varias posturas, el escepticismo nos dice que no deberían ni siquiera de existir estas posturas porque no tenemos, vaya, la capacidad de juzgar algo porque ni siquiera lo conocemos en realidad, o sea, no conocemos la verdad absoluta. Entonces, no hacer un juicio de valor que no tiene esta verdad absoluta que nunca vamos a alcanzar, pues el escepticismo dice que no. A ver, Yulisa y después Daniel. Nos vamos acercando un poquito más. O Daniel. Bueno, eso, Yulisa, adelante. Bueno, yo en sí lo tomo como que ha sido representada principalmente porque no hay ideas firmes, o sea, que no hay un saber firme o no hay algo que está establecido como tal. Y de hecho, si incluso las personas tratan de dar una opinión, esta opinión no es firme. Y me parece, hace tiempo que leí algo sobre un filósofo llamado Pirrón, donde precisamente él menciona que no afirma nada, él solamente trata de dar su opinión y en lo que trato de dar con es que desde mi punto de vista, si no hay algo que se sabe a ciencia exacta, por decirlo así, y si solamente se opina sin saber sobre el tema, considero que sería más como el conocimiento vulgar, no se está estableciendo, como lo mencionaba en la lectura, un conocimiento científico. Ok, y a ver, Daniel, y cerramos esta ronda. No, hay quienes, no es que, a ver, Daniel, y cerramos, porque ya yo quiero intervenir y me pongo a meter la cuchareta. Ok, yo siento que más que posturas y todo lo demás que mencionaron a los compañeros, es el escepticismo es simplemente ignorar o decir que no hay una realidad ya, o no implica que haya diferentes posturas, simplemente que no existe una realidad. A ver, te me fuiste al nihilismo, total. Daniel se me fue al nihilismo total. Ok. Sí, a ver, miren, el escepticismo, ubíquense en lo que se está diciendo. Se está diciendo es, ¿qué posibilidad hay de conocer el derecho? Para los dogmáticos, la posibilidad es real. Existen dogmas y se pueden conocer. ¿Cuáles serían los dogmas para los dogmáticos en el derecho? Las normas jurídicas. ¿Cómo lo puedo conocer? Pues léete las normas. Esos son dogmas, de hecho. En las normas jurídicas, por eso cuando se habla de dogmática jurídica, se está hablando del estudio del lenguaje de la norma. ¿Van conmigo? ¿Sí? Van conmigo, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el escéptico? El que te dice, no podemos saber realmente cuáles son las normas jurídicas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el autor que tiene que ver con esto? Jerome Frank, el realista jurídico norteamericano de Estados Unidos. Lo vamos a ver en las próximas clases, en la otra unidad, cuando veamos las disciplinas. Y van a ver cómo Jerome Frank dice, es que no es posible saber lo que el derecho es. Fíjate, no es una imposibilidad, la imposibilidad escéptica no es la inexistencia de la cosa, que es lo que planteó Daniel. La imposibilidad escéptica es que dice, no es posible que nosotros como seres humanos, mediante la razón,
podamos tener la verdad sobre algún conocimiento, en este caso el derecho. ¿Y por qué dice eso Jerome Frank? No es porque no existan los precedentes, no es que no existan. Jerome Frank es de origen, o era, creo que, no sé si ya falleció, yo creo que sí, no me recuerdo su biografía, pero yo sí, sí, claro, tiene que haber fallecido, era de los años 30 del siglo pasado, si no tuviera 100 y pico de años, claro, estoy diciendo una barbaridad. Jerome Frank planteaba que no era posible saber lo que el derecho es porque los jueces y los abogados todo el tiempo cambiaban sus criterios en cada caso. Es por eso. No porque no existieran los precedentes, no porque tú no pudieras ir a los libros de casos, ¿no? ¿Ya vieron sistemas jurídicos contemporáneos o lo están viendo ahora? No, les Ya toca lo Ya los vimos. Semestre anterior, profesor. el segundo. Ya. Claro, es que como cambió, es que yo doy sistemas jurídicos contemporáneos, pero justo como cambió el plan, ahora este año me toca entonces el próximo me tocará todavía filosofía del derecho y al otro ya les daría sistemas, pero en segundo, a las otras generaciones. Ya. Entonces, bueno, volviendo a este tema, igual me quedo con esta clase, a mí me encanta igual. El tema está en que no es que no existan los libros de casos, los casebook. Los casebook ahí están. Pero él dice, es imposible, y aquí lo dice muy bien este párrafo, mire, pone en duda la existencia de la verdad, pero no habla como una verdad absoluta, sino de la verdad de lo que es un tipo de conocimiento. O afirma que las personas, yo siempre cambio esa cosa del hombre porque somos hombres y mujeres, es incapaz de conocer la verdad, de conocer la verdad. El sujeto no puede aprender el objeto. Aprender no es aprender con H, es que lo puedas asir, agarrar. Y en el sentido de una aprehensión real del objeto, justamente agarrar como realidad, ¿no? Realidad, esto es un celular, lo puedo agarrar, aprender, y a la vez de comprensión, de comprensión, de comprensión, es que aprender tiene varias acepciones, de comprenderlo, por lo que no es válido pronunciar ningún juicio y debemos abstenernos totalmente de pronunciar un juicio y de juzgar sobre algo. Aquí cuando estamos hablando de juicio no está hablando de juicio de valor, sino de el derecho es la norma jurídica, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Como un juicio de enunciados lingüísticos que impliquen una definición sobre algo. El derecho es tal cosa, eso es lo que quiere decir eso. A ver, el escepticismo son posiciones que no son pocas dentro del derecho, hay varias, todas van y caminan dentro del ámbito del pensamiento crítico. Los dogmáticos, por ejemplo, están muy claros, ubicados en el pensamiento positivista, ¿no? El que piensa que sí existen primeros principios, que hay dogmas, que el derecho está muy claro y el derecho son primeros principios, son dogmas que no se mueven y es la norma jurídica. Eso se ve claro. Mientras el escéptico puede ser una visión realista del derecho, como esta que le acabo de decir de Jerome Frank, que dice, no es que no existan los libros de casos, ahí están las sentencias, los precedentes, hay miles, pero el problema es que ninguno te da certeza de lo que el derecho es para el próximo caso. ¿Sí entienden lo que son los precedentes? Lo vieron en sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Por tanto, dice, no sabemos lo que el derecho es. Eso es lo que él dice. E incluso te hace un análisis mucho más profundo y es un análisis así demoledor del sistema del common law, porque dice que realmente lo que va a pasar y lo que va a ocurrir en los sistemas jurídicos anglosajones, en el caso, estoy hablando de Estados Unidos específicamente, es que los abogados hacen todo lo posible por mentir, ¿no? Por mentir, así literal, por ganar los casos. Entonces mienten, preparan a los testigos para que mientan, tergiversan todo, pero no es un tema de ilegalidad, no lo trata como ilegalidad, lo trata como un proceso de argumentación.
No es que la gente está ahí diciendo, ah, sí, yo lo vi que lo mató, y para imputar a alguien que porque le están pagando. No, no se está hablando de eso. No, 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 eso es otra cosa, eso es corrupción, eso es otra cosa. Está hablando de cómo el abogado dice, está defendiendo a un acusado y él va a hacer todo lo posible por, sabiendo incluso si es culpable o no, le da lo mismo, cómo ganar el caso, buscando incluso, fíjate que él no habla de compraventa, de compra de testimonios ni nada, sino dice que esto puede ser posible, pero sobre todo dice que cómo hace todo lo posible por tergiversar en el campo argumentativo todo lo que ocurrió respecto a un caso, está hablando de casos penales sobre todo, ¿no? Alguien, ya estamos todos. ¿Quién es Frida Marice, no sé quién, Arroyo? No, creo que no tenemos a ningún estudiante con ese nombre. Sí estaba, es de hecho le compañera. iba a comentar ahorita, maestra sí estaba en la clase, pero por su internet la sacó, entonces es por eso. Ok. Bueno. Creo en ustedes. Si no, pasaremos un mal rato, ¿eh? Bueno. Me voy aprendiendo los nombres de todas y todas. Bueno, entonces no sé si tienen dudas con lo que les estoy diciendo. El escepticismo es no tenemos la capacidad de conocer el objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento. No tenemos esa capacidad específica. El que es escéptico dice, no, no podemos llegar a conocer la verdad. Pero no es absoluta. Por ahí una de ustedes mencionó no, el escéptico no piensa incluso que existe una verdad absoluta. No existe. No existe de ninguna manera, no existe nada. Lo que existe es un conocimiento que se mueve tanto, que se proyecta tanto, que llega un momento en que tú dices, bueno, no eres capaz de conocerlo. Entonces no puedes definir cuál es el derecho, a diferencia del dogma, que el dogmático dice, ah, no, el derecho está ahí, son todos esos precedentes, ese es el derecho, y ya. Se van por esas dos líneas, ¿vale? Bueno, si alguien quiere comentar algo, me levanta la mano, ¿vale? Voy a seguir. El subjetivismo. A ver, adelante. Pues sí o no. Sí, él sí. Sí, perdón. Bueno, entonces el escepticismo de alguna forma sería como una postura naturalista en la que vemos que el hombre no es capaz de concebir el conocimiento o una verdad, pero entonces ¿quién? No, los naturalistas son dogmáticos, de hecho. Son muy dogmáticos, porque el naturalista parte de principios y de dogmas que están en la naturaleza. Ya eso está. De hecho, es un conocimiento bastante a priori, de hecho, el naturalista. Es muy a priori. Es como, ya están los principios. No, 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 no. El escéptico, estoy hablando del realismo. El realismo es del siglo XX. Jerome Frank, por ejemplo, es la mejor expresión en teorías del derecho, en teorías del derecho, de la teoría escéptica. Él dice, el derecho no existe. ¿Por qué no existe? Porque todo lo que yo veo en el derecho es que es manipulación, etcétera, etcétera, y realmente tú no tienes certeza de que hay una norma jurídica, que hay un precedente, todo va cambiando. Porque para él el derecho no son esos precedentes, sino el movimiento de lo real del derecho. Ese derecho en función de su aplicación. Y acuérdense que el common law no solo es la aplicación de los precedentes y el proceso de creación, aunque no es judicial, no debería ser judicial, ahí hay mucha influencia. La creación del derecho en el sistema del common law ha sido siempre histórica, ¿no? En Estados Unidos, en el caso de Inglaterra, tiene una evolución histórica, ¿no? Tienen la Constitución desde 1215, ahí está vigente en Inglaterra. Y la norteamericana a finales de 1700 ahí está vigente, ¿no? La Declaración de Virginia, etcétera, no cambia nada de esto. Lo que va variando son los precedentes, ¿no? En la medida incluso que tú escoges precedentes actuales respecto a anteriores. No, el justnaturalismo es dogmático. Es una posición incluso los escépticos de realismo. Aquí dice que realismo vinculado no a la posición epistémica, sino que como tú no puedes aprender realmente el objeto, tú no puedes saber lo que el derecho es, eso es lo que te están diciendo.
por tanto tú no puedes decir lo que el derecho es. Claro, esto es una posición bastante contradictoria, porque cuando tú dices, no puedo saber lo que el derecho es, por tanto no puedo decir lo que el derecho es, estoy haciendo una afirmación que no es escéptica, que se vuelve un dogma. Esa es la gran diferencia respecto a la gran paradoja de esa posición epistémica, ¿no? Esta clasificación es un dogma. Esta clasificación que están viendo ahí es un dogma. Entonces se vuelve un dogma, entonces tú te partes de ese principio para decir que no sabes lo que el derecho es. Pero bueno, eso es una paradoja. A ver, Arturo, Raciel. No, sí, profesora, mi participación es directa al subjetivismo, pero solo querría complementar un poco lo que estaba diciendo del escepticismo. Bueno, si bien no acepta como tal una verdad absoluta, podríamos decir que es algo que está en constante estudio, o sea que no acepta como tal algo concreto, más sin embargo sigue evolucionando, ¿no es así? Claro, es que no deja de funcionar el derecho porque no aceptes una verdad absoluta, ¿no? Así es. Sí, no, claro, exactamente. Bueno, si quieres pasar al Y bueno, subjetivismo, adelante. y el subjetivismo, pues bueno, es una cosa que no acepta, bueno, yo lo asocio un poco a la anterior, más sin embargo, esta no es yo la considero como un tanto de mentalidad más abierta, que no toma como tal el objetivismo, que dice, bueno, eh, dicha situación es así y así, más sin embargo, el subjetivismo sí toma como ciertas características, más sin embargo, no se basa como tal y no es tan concreto, vamos, ¿no? A ver, los que siguen, Alanis o Luis Eduardo Alanis, ¿no? ¿No? Sí, gracias, profesora. Sí. Yo veo el subjetivismo más como que puede encuadrarse hacia el escepticismo o hacia el dogmatismo, porque aquí resaltan que la validez del conocimiento del sujeto es a juicio y valoración del mismo, entonces, de acorde a su experiencia en relación con el objeto con el que está interactuando, se va a posicionar ya sea escépticamente o dogmáticamente, como que la verdad la construye de acuerdo a su experiencia propia. Sí, a su conciencia más que su experiencia, ¿vale? Lo que plantea es más porque se separa de la relación del objeto. A ver, es que no, vimos las clasificaciones y a lo mejor le debía haber puesto primero la famosa relación sujeto-objeto-relación, ¿no? Los sujetos somos los que conocemos, no conocen los animales, los sujetos somos los que conocemos. ¿Qué conocemos? Objetos. ¿Qué son los objetos? Pues todo tipo de cosas, da lo mismo. En la Grecia clásica se le llamaban cosas, en la actualidad se llaman fenómenos, si hablas de lo social, sobre todo. ¿Y qué conoces? Pues todo tipo de fenómenos, todo tipo de cosas. Entonces, aquí estamos, vuelvo a la primera clasificación, que es muy importante, a esta. ¿Qué posibilidad tenemos de hacer el conocimiento? Puede ser dogmático, puede ser escéptico o escéptica, puede ser subjetivista, que asumas que tu relación con el objeto es que tú puedes realmente conocer los objetos pasando por tu conciencia, pero no porque tengas una relación con el objeto en sí mismo, ¿no? Y lo que propicia es que la verdad solo la posee el sujeto que conoce al margen del objeto, olvidando también el resultado que se puede producir de la interacción entre sujeto y objeto, ¿no? Que no existe esa relación, que aquí lo que predomina es que el sujeto conoce y cuando conoce concibe una verdad sobre algo, por ejemplo, concibe una verdad sobre algo, por ejemplo, sobre los animales o sobre los mamíferos y construye un concepto acerca de esto. A ver, cuando he querido detallar las posiciones epistémicas, pero esto no es tan, a ver cómo explicarles, no es tan puro a la hora de conocer, ¿sí me entienden? Uno mezcla posiciones, uno va mezclando posiciones, ¿se entiende?
no es tan puro, no es que, ay, él es subjetivista y de ahí no sale. No, no, no. Hay teorías que se ven mucho más claras, ¿no? Hay teorías que se construyen y tú dices, es dogmática la teoría, o es completamente subjetivista, pero no, yo no podría decir que como posibilidad de conocimiento subjetivista, pues el existencialismo, ¿sí? El existencialismo como teoría filosófica, como el existencialismo incluso que se plantea que está dentro de, puedes encontrarla como una posición epistémica, pero es que se centra mucho en la subjetividad de la persona, que la persona es la que puede en un momento determinado conocer, generar cambios, y no la sociedad, no lo que ocurre, no los factores económicos. ¿Se entiende? Una cosa así. A ver, seguimos. Adalai, a ver, espérense, porque yo tenía acá, después de Arturo, no, después de Luis estaba Sofía, estaba Adalai, estaba Abigail, pero bueno, si bajan la mano no tengo problema. Adalai y Abigail y después Yair. Ok, profesora, yo definiría el subjetivismo como la corriente que limita la validez del conocimiento al sujeto, el juicio del sujeto y la valoración de él. O sea, el conocimiento básicamente, yo a usted le puedo transmitir un conocimiento, pero eso está sujeto a lo que yo creo o lo que yo conozco. Usted puede tener otra perspectiva respecto al tema. Sí, pero lo que pasa es que tú vas a creer que lo que tú crees es lo que es válido. Y por ejemplo, tú dices, incluso esta cuestión subjetivista se puede parecer más al nihilismo, ¿no? A una persona que diga, no, 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 eso no es un fallecido, eso es un performance que alguien está haciendo ahí, ¿no? Hay una persona muerta en el piso, ¿no? No, 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 no es un muerto, es un performance, es una instalación, ¿no? Así. Tú dices, oye, que es un muerto, ¿no? No, no, entonces también se puede llegar a cosas muy, no solo subjetivas, sino irracionales, ¿no? Sí, sí, tiene un poco que ver con lo que planteaste, ¿no? Está bien. Muy bien. Abigail y Yair. Primero Abigail, después Yair. Ok, yo considero que la verdad es solamente de un solo sujeto, puesto que no existe esta relación entre el sujeto y el objeto, por lo tanto no se va a producir un conocimiento en exactitud. Ahora, en cuanto a la verdad, yo creo que considera más que nada la propia conciencia y percepción que tiene el propio sujeto de las cosas, sin adentrarse a investigar el objeto como tal. Pero estás hablando del subjetivismo, ¿verdad? No de Ajá, ti. no, Ah, del subjetivismo. gracias, gracias. Vale. Yair, ¿quieres hablar de esto o quieres pasar ya al pragmatismo? Como tú desees, adelante. Sí, profesora, tenía una pregunta. Bueno, no sé, Buenísimo, buenísimo. no quiero adelantarme mucho, pero con respecto de la segunda lectura, de las formas de concepción bueno, de obtener el conocimiento, bueno, esto yo lo alcancé a relacionar con la segunda manera de Adam Schiff, creo, sí, Adam Schiff, ¿era? La Anchas. Schiff, bueno, ok, correcto, que decía en la concepción idealista y activa que el sujeto, bueno, él construía la realidad a través de los objetos y que estos eran una creación de él. Yo quería preguntarle si tiene algo que ver más o menos el subjetivismo con esta concepción idealista y activa. Exacto, exacto, perfecto. De hecho, sí. Por eso dije, bueno, ya voy a seguir acá en las clasificaciones, pero justamente Adam Schaff nos plantea que hay un proceso del conocimiento, las concepciones de Adam Schaff descritas ahí en el capítulo 6, ¿no? Del manual, no, en el 1, del manual de Rosalío, que nos plantea qué cosa es el proceso del conocimiento. Un proceso de conocimiento tiene 3 partes fundamentales que hay que tenerlas muy claras. Hay un sujeto que conoce, hay un objeto que se conoce. A ver, cuando vean un objeto no piensen en una mesa, piensen en todo lo que es conocible, ¿no? Incluso la energía, en la física, las moléculas, los átomos, todo lo que el ser humano puede ser capaz de conocer. Entonces es mucho más amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la relación del sujeto con el objeto? Pues ellos plantean, hay 3 tipos de relaciones.
Una que es objetiva, donde se le da más peso al objeto, y esa tendría que ver con el realismo, de hecho esa tiene que ver con el objetivismo de la otra parte. Una es completamente idealista, donde el sujeto es el que construye el conocimiento, que serían los existencialistas. El existencialismo plantea que es el sujeto el que tiene que ver con todo, con lo que, la filosofía existencialista es eso, es el sujeto el que, no solo el que construye, el sujeto es sí, es el que construye el conocimiento, pero construye también a partir de lo que, sí de su experiencia, pero pasando por su conciencia. Eso también se parece un poquito a la fenomenología, ¿no? Pero la fenomenología es una mezcla entre empirismo y subjetivismo. Y sí, exactamente. Y la otra es la ecléctica, ¿no? La que mezcla, donde dice que hay interacción entre sujeto y objeto, ¿no? Ya de paso lo explicamos una vez para que lo entiendan. Y sí se vincula perfectamente a las clasificaciones. Muy bien, muy bien. Yair, ¿no? Fue el que participó, ¿sí? Yair. Sí, sí, profesora, muchas gracias. Angélica, ¿qué quieres comentar? ¿O seguimos? Sí seguimos, ¿no? De lo del pragmatismo. Vale, perfecto, buenísimo. A seguir. Bueno, yo entiendo que el pragmatismo es el método en el que solamente la validación de la verdad va a ser a través de los efectos prácticos que ésta tenga en la realidad. Exacto. Muy bien. ¿Quiénes son los pragmáticos? Muy bien. ¿Quiénes son los pragmáticos en el derecho? Por ejemplo, para que lo entiendan, son las teorías utilitaristas, Jeremy Bentham, también el sistema anglosajón, es el sistema anglosajón, todo el medio anglosajón desde el siglo XVIII, XIX, y los realistas, estos como Jerome Frank, que son Jerome Frank es un escéptico, pero no todos los realistas norteamericanos son escépticos. Entonces todos en el fondo hacen una mezcla entre escepticismo y pragmatismo. Jerome Frank en los años 30 del siglo XX es más bien, le da más peso al escepticismo, mientras Carl Gerwelin, que también es de los años 30 del siglo XX, en Estados Unidos le da más peso al pragmatismo. ¿Qué cosa es el pragmatismo? Pues los fines, la utilidad, lo que es valioso. Aquí hablan de alentador de la vida. Depende, los pragmáticos también piensan que es lo que es valioso y útil para la sociedad. Y para la sociedad, ahí le da un contenido a la sociedad, porque, ejemplo, ¿qué cosa es lo que es útil a la sociedad? Pues al bien común. ¿Y qué es el bien común? Pues la libertad de las personas, y la libertad de las personas implica la propiedad privada, pues ya, ahí estamos. Y ya el concepto se fue derivando hacia una concepción económica liberal del siglo XIX y siglo XVIII, la economía clásica, ¿no? No, es la libertad, y la libertad se funda en la propiedad, y la propiedad se funda, en la práctica está fundada en hombres blancos y propietarios. Los negros, las mujeres y eso, nos fastidiamos ya ahí, en ese concepto, ¿sí se entiende? Entonces, el pragmatismo lleva, para que vean cómo puede una posición epistémica llevar en sí detrás una posición que refleja una posición ideológica. Y el pragmatismo se presta mucho a eso. Claro, por ejemplo, ¿qué dicen los realistas jurídicos norteamericanos? Que ya les estoy adelantando incluso cosas de la unidad 2. Dicen que ellos que ellos abogan por un pragmatismo jurídico en función del bienestar de la sociedad hacia las personas que menos tienen. Ellos se asumen también una posición de valor y dicen, no, el problema es que hay un desequilibrio, hay desigualdad en el capitalismo. Recuerden que son los años 30, 40, son los 40 del siglo XX, donde está entre la primera, después hubo una Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial. Es terrible la situación que se vivió en el mundo, de bastante, si bien las guerras mundiales no llegaron acá ni llegaron a Estados Unidos, se vivieron situaciones muy como dolorosas, ¿no? De una guerra, la matanza, bueno, eso ocurre hoy todavía, pero no, la percepción de las guerras mundiales fue mucho más abarcadoras en la conciencia colectiva. Hoy pasa esto en el Medio Oriente y a nosotros nos parece que no es con nosotros. Digo, para mí no, para mí es muy importante, pero
la mayoría de las personas dicen, pues yo ni sé qué hay allí, ni quiénes son, ni dónde está, y se siente como alejado, pero en la Primera y la Segunda Guerra Mundial abarcaron a muchos países, estabas con un lado, estabas con el otro, la gente fue a la guerra, aunque no te abarcara el territorio tuyo, ¿no? El territorio americano, pero sí la gente fue, había brigadas, solidaridad de esto, de lo otro. No, bueno, de solidaridad hubo brigadas en España específicamente, pero cuando empezó todo el tema de la Guerra Civil Española, que es parte del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eso de la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia solamente en el 39, no, hubo una preguerra ahí, la invasión de Japón y la invasión y todo el tema de la Guerra Civil Española. Pero bueno, volviendo a este tema, el pragmatismo, y fíjense, yo abogo por el pragmatismo jurídico, que plantean los realistas jurídicos norteamericanos. Yo digo que el derecho tenemos que usarlo valorativamente, lo que nos haga falta en función de lo que estamos defendiendo, partiendo de que yo como pensadora crítica jurídica parto de la defensa de los grupos vulnerables. Entonces, si yo necesito hoy hacer cabildeo, lo hago. Si mañana necesito meter un litigio, lo hago. Si necesito parar el litigio pasado mañana porque ya se llegó a un acuerdo con determinadas autoridades y se paró la presa o se paró el megaproyecto o el movimiento social logró su cometido, pues se para. Eso es pragmatismo jurídico. ¿Por qué? Porque tu objetivo no es el derecho en sí, sino lo que es útil, pero en este caso para el movimiento social. ¿Se entiende? ¿Sí? 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 Ok. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a las otras dos. Criticismo. A ver, Elsie está levantando la mano. Elsie, ¿tú querías comentar? Si es otra cosa, no importa, adelante. Sí, sobre el criticismo. Vale. Bueno, esta fue la corriente de la epistemología que más me gustó y, bueno, tiene sus orígenes en Kant y es este intermedio entre el dogmatismo y el escepticismo que nos va a llevar a la búsqueda de la verdad a través de la investigación y de la filosofía entre las afirmaciones que ya están hechas, entre los argumentos a favor y los argumentos en contra, que nos van a llevar a la búsqueda de la certeza. Muy bien. Muy bien. Sí, a ver, quiero leer la parte exacta. La postura dogmática tiene confianza absoluta en la razón humana y la otra, la escéptica, una gran desconfianza a la razón pura que se adopta sin previa crítica, ¿no? Y entonces, así para acá, el criticismo consiste en el método de filosofar, que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza. Sí, no cuestionas el producto, sino cómo llegaste al producto, ¿se entiende? Tú no cuestionas la ley de gravitación universal, sino cómo llegaste a ella, ¿no? Y cómo llegaste, el por qué llegaste hasta allí, y te cuestionas, es una cuestión crítica, por eso es crítica, te cuestionas el por qué realmente debería haber una ley de gravitación universal. Aunque si la acción de filosofar de Kant tiene mucho más que ver, más que con las ciencias físicas, con el debate sobre lo humano, ¿no? Lo humano, lo divino y los fenómenos más sociales, el derecho, la política, y también lo que somos los seres humanos, ¿no? La ontología, el ser, ¿no? El ser, ese es el debate kantiano, ¿no? Y el uso de la epistemología, la razón. Pues Kant es un clásico, y habría que leerlo siempre, ¿no? Bueno, seguimos, Justiniani, para cerrar esta parte. Hola, ¿qué tal de nuevo? Solamente iba a comentar algo que logré captar unos minutos antes, que era la de aprender con H. En la segunda lectura, vendría siendo el capítulo primero, me di cuenta de que en la concepción mecanista de Schacht, que era la de teoría de reflejo, Ajá. hace cierto énfasis en eso,
Por ejemplo, aquí, de hecho, viene marcado en la misma lectura que el énfasis se hace en que el objeto de conocimiento y el papel del sujeto se limita simplemente a aprender, o sea, reflejar en su mente las características del objeto. Ajá. Sí, que tú dices, esto es un celular, ¿cuáles son las características del celular? Y lo explican, ¿no? ¿Sí? A ver, fíjense, aprender tiene varios significados, ¿no? Tiene que ver con capturar, apresar, em, darte cuenta de algo. No es, fíjense, no es aprendizaje, no es aprendizaje de conocimiento solamente, es aprender sin H significa nuevos conocimientos, ¿no? Memorizar información, etcétera. Aprender con H tiene que ver con la captura de algo, ¿no? Puede ser de alguien o de algo, ¿no? Y siempre fíjense, cuando hablan de aprender es que lo han agarrado en un delito o algo así, pero realmente en este caso, para epistemología, tiene que ver como tú puedes agarrar el conocimiento, saber lo que es, ¿no? A aprender, no como conocimiento en sí, sino darte cuenta de las características, lo que acaba de decir Justiniani, que está muy bien dicho, darte cuenta de las características esenciales de algo, ¿sí? Y aprender para el dogmático, por ejemplo, es posible, para el escéptico no es posible. Por ejemplo, para seguir, para el subjetivista solo es posible a partir de que el sujeto lo construye, para el pragmático solo si es útil, y para el crítico lo que le interesa es ver el proceso y criticar fuentes, fíjate, afirmación, las fuentes y objetar esas fuentes y ese proceso de conocimiento. Por eso lo que hace Kant es la crítica de la razón pura, después crítica de la razón práctica, porque lo que hace es decir, no hay un conocimiento puro, dogmático, ¿sí? No hay, eso no existe. Él dice, lo que hay son a prioris, no hay un conocimiento puro, sino son a prioris, y a partir de ahí se construye, pero fíjense, Kant siempre se ha tratado como un racionalista, así, el que no lo ha leído dice, no, es un racionalista, no. Mezcla todas las posiciones, hace racionalismo, hace empirismo, etcétera, etcétera. Muy bien, Justiniani. El positivismo, por última opción, la voy a leer rápidamente yo, es el sistema filosófico que admite únicamente el método experimental. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la posibilidad del conocimiento para el positivista filosófico? De esto vamos a hablar en clase, en las próximas clases. No estamos hablando de positivismo jurídico. Es cuando solamente se puede obtener el conocimiento a través de la experiencia, el método empírico. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí lo que hemos dicho, fíjense, le dedicamos mucho tiempo, pero está bien, para que se entienda bien. ¿Cuál es la posibilidad de obtener conocimiento? Pues están todas esas posiciones epistémicas. La pregunta es, por ejemplo, Lorena, que estoy viéndolos aquí, ¿no? Ariana, la que estoy viendo por acá, o Mildred. Ustedes están en una, en otra, pues no, depende. Todos asumimos alguna posición en algún momento y más bien las vamos mezclando. Y hay autores, y en esto sí más bien es, si eres un investigador, tú lo que vas es, una vez que conoces bien todo este proceso epistémico, metodológico, vas asumiendo tus posiciones, por dónde te vas a ir, ¿no? Y hay quien, por ejemplo, lo que es un hecho es que Kant usa el racionalismo y el empirismo para hacer toda su filosofía, pero cuando tú la lees, es un proceso de abstracción completa, de conceptualizaciones. El mismo caso de Kelsen, Hans Kelsen, con la teoría pura del derecho. Es un proceso de abstracción donde ellos están pensando el deber ser de algo, ¿sí? En este caso, Kant es el deber ser de cómo se conoce. ¿Cómo se conoce? Pues él hace toda su crítica y después da todo su aparato epistémico y dice, va a ser así. Y en el caso de Kelsen no es cómo se conoce, sino qué es el derecho. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Sí entienden? ¿Sí comprenden? Por tanto y demás, tú dices, bueno, entonces, ¿qué serían ellos?
Pues ellos, Kant sí es criticismo, pero lo que elabora en su texto, al final, es un dogma. Es un dogma. ¿Sí se entiende? Son postulados, principios, dogmas. ¿Sí? Aunque él lo que te esté relatando es desde el punto de vista del criticismo, ¿no? Y si te lees a Sartre, a Nietzsche, ¿dónde está Nietzsche? A ver, ¿a quién ha leído Nietzsche? No. Sí. Yo he leído una parte de Nietzsche. ¿Y dónde tú ubicas a Nietzsche ahí? A ver. Yo lo ubicaría más como en el... en el criticismo lo ubicaría. Un poco, ¿y dónde más? A ver, ¿otra opinión? En el escéptico, ¿no? También sería. Podría ser un poco escéptico y también, sí, En pero el fíjate, nihilismo, a ver, es la posibilidad de obtener conocimiento. Cuando él dice las cosas que dice, es que en el mundo no se puede conocer nada, o que critica todo lo que hay en el mundo, todas las fuentes. Pregunto. El nihilismo no es una posición epistémica, es una posición filosófica. ¿Quién me dice? Los que leyeron a Nietzsche. ¿No es un tanto subjetivista su construcción, por ejemplo? Desde el sujeto, la percepción de todo lo que va construyendo, no es que el sujeto es el que, él va construyendo como sujeto todo lo que concibe. Pues sí podría ser porque él hace la valoración desde él como sujeto y empieza a refutar como si él poseyera nada más la verdad. Entonces sí sería algo subjetivista. A mí me parece que va más por ahí. Bueno, es un poquito complicado a veces, pero no se me hagan bolas. Tampoco esto es importante que lo sepamos, pero... Bueno, la segunda clasificación sería el origen del conocimiento. ¿Dónde se origina? Para mí esta es la más fácil, ¿no? La más tranquila, vamos un poquito más rápido por el tiempo. ¿Dónde se origina el conocimiento? En la racionalidad, la primera. En la razón es la fuente principal del conocimiento humano y su base. Entonces, solo merece, esta posición asume como verdadero aquel conocimiento fundado en el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, un autor dogmático, es decir, que cree que el conocimiento existe y que existe como principios y postulados y que lo va a buscar, ahí está. Y, por ejemplo, se ve muy claro en el derecho, los positivistas dicen el conocimiento es la norma jurídica, el derecho es la norma jurídica, no el conocimiento jurídico es la norma jurídica. Tenemos que describir qué dice la norma. La norma tiene una serie de conceptos y esos conceptos son los que tenemos que saber. Disculpen, es que me dio calor y ahora me da frialdad. Pero no tengo COVID, ¿eh? No tengo COVID, tranquila. No tengo nada. Es que me dio calor, me quité el suéter y me dio frialdad. Entonces, volvemos. Fíjense, esto es que se ve clarísimo. En los positivistas jurídicos dicen, como concepto, dicen, ¿qué es el derecho? La norma jurídica, el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, reguladas para controlar socialmente y que sean vigentes, porque bueno, las normas que ya no son vigentes, no, para ellos no es parte del derecho. Fue derecho, pero ya no lo es. Ah, perfecto. Y funciona de tal manera, ¿no? Por ejemplo, Kelsen no se queda con el tema de decir ese concepto y ya, te dice todo el funcionamiento del sistema jurídico, ¿no? Cómo funciona. Una norma se tiene que fundamentar en otra, hay un proceso de validez de una norma fundada en otra, y así le va dando validez a toda la organicidad de lo que es el Estado y sus funciones, y entonces él dice que es tan importante lo jurídico que el Estado desaparece, todo lo que hay es derecho, porque para él el derecho es todo ese tipo de norma que reglamenta una cosa con otra, que crea una institución. Para él no es el Estado en sí, sino el derecho es el que funciona. Así dice Kelsen. Entonces, y después dice, bueno, y todo eso se interpreta, ¿quién lo interpreta? Pues los jueces, los operadores jurídicos hacen interpretaciones de ese lenguaje y lo aplican mediante
interpretación y argumentación dentro del sistema. Pero dice también que hay otro tipo de interpretación. ¿Cuál es? La de nosotros, la mía, el doctrinólogo del derecho. Pero esa no es válida. La que es válida es la de los operadores jurídicos, la de los jueces a la hora de aplicar el derecho, que además son ellos los que lo aplican y es el legislativo el que lo crea. Te está hablando del sistema tradicional jurídico, de ahí no sale. Y está exponiendo dogmas. Entonces, ¿de dónde sacó todo eso Kelsen? De la realidad. Kelsen es un gran neokantiano. Él, evidentemente, para él hay un conocimiento a priori de la realidad, porque de hecho es Kant el que trabaja el a priorismo como forma de validez del conocimiento y dice, hay un conocimiento a priori, ahí está. Y él dice, bueno, ya sabemos lo que hay, por tanto y demás, lo que va a pasar ahora es que yo lo que estoy elaborando son principios dogmáticos y ¿desde dónde? Desde la razón. Desde la razón. Y es un gran racionalista. ¿Está bien? ¿Sí entienden? Entonces, es dogmático y es racionalista. ¿Está bien? ¿Sí lo ven? Le estoy poniendo ejemplo en autores. Sofía, adelante, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, bueno, pues me surgió una duda a raíz de todo esto. Bueno, esta clasificación pues sí, esto del dogmatismo, el empirismo, todos esos que estamos viendo, ¿surgen a raíz de qué? ¿Del propio conocimiento o de, no sé, de la experimentación o algo así? No, corazón, esto es un debate filosófico epistémico. ¿De dónde surge? Pues eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Justamente toda la parte esta de las clases que les denominé de filosofía y las ciencias humanas y sociales, y vamos a ver cómo fue surgiendo todo este debate, que no es que te hayan construido estas posiciones epistémicas se construyeron después, se fueron como clasificando, pero justamente el debatir de dónde, por ejemplo, es posible que conozcamos, esa es la pregunta, la primera. La segunda es, ¿dónde se origina el conocimiento? Esas son preguntas filosóficas de epistemología. ¿Dónde surge? Surge en la Grecia clásica. Los primeros que hicieron esas preguntas fueron los griegos clásicos, la posibilidad de conocer, dónde se origina ese conocimiento, cómo se expresa ese conocimiento, y el gran texto que tiene que ver con eso es el Organón de Aristóteles, los tratados de lógica, que los deben estar viendo, si no el tratado en sí, sino su traducción a la lógica formal en retórica, en la materia de retórica, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, maestra, sí. La estamos viendo acá para que se ubiquen ustedes, pero bueno, ya vamos a ir un poquito más rápido porque entonces, ¿dónde se origina? ¿En la racionalidad o en la empiria también? Esa es la otra posición, es la antítesis. Una cosa es la racionalidad, otra cosa es la empiria. El procedimiento está fundado en la mera práctica o doctrina. Es un sistema filosófico que toma la experiencia como única base de los conocimientos humanos, ¿no? A ver, si vas a lo que comentó Yair, creo, si mal no recuerdo, a las posiciones de Adam Schaff del capítulo 1, que ya lo estamos viendo a la vez, ¿no? Del capítulo 1 de Manuel de Rosalío, el proceso del conocimiento, la empiria y el racionalismo serían como las antítesis y se relacionan, el racionalismo se relaciona con el subjetivismo, ¿no? Con el subjetivismo, porque es el sujeto el que elabora el conocimiento. ¿Y mediante qué lo elabora el sujeto? Mediante su conciencia. ¿Eso qué cosa es? Pues el pensamiento, es la razón. Cómo el empirismo se relaciona con el positivismo. Y está aquí. Método experimental, empirismo, tiene que ver con el positivismo, que es solamente el conocimiento se usa a través de... Si el positivismo te dice que solamente es mediante el método empírico, el método experimental, el empirismo te dice
que se origina a partir de la experiencia. La experiencia es la que te da el conocimiento. ¿Se entiende? A ver, vamos a comentar algo. Que yo use métodos empíricos, o sea, basado en positivismo filosófico, y que crea que solamente desde la experiencia se puede saber la verdad sobre algo. Por ejemplo, de una comunidad indígena, hacer métodos antropológicos, sociológicos, o sobre todo antropológicos, etnografía, historias de vida, dentro de la comunidad, es como yo puedo llegar a conocer lo más verdaderamente posible u objetivamente posible, se habla de la comunidad, de relaciones de violencia, lo que yo esté midiendo, ¿no? Como investigadora. Eso no implica que yo no use la razón. Nosotros usamos la razón todo el tiempo. Lo que va a preponderar es que tu investigación tiene un fundamento sobre todo empírico. Pero eso no quiere decir que tú no piensas. Claro que piensas, tienes que agrupar toda la información, tienes que sistematizarla, tienes que después elaborar un documento, y todo eso es mediante el uso de la razón, ¿no? ¿Qué es lo que prepondera? La experiencia para elaborar el producto, pero usas la razón. ¿Qué es lo que prepondera en la racionalidad? La razón para elaborar el producto, aunque haya conocimientos a priori, experiencias en tu vida, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Kelsen es un racionalista. ¿Quién es un empirista? Pues Émile Durkheim es el que elaboró toda la... Bueno, Augusto Comte, Comte, en francés, Émile Durkheim, en Francia, pero Émile Durkheim incluso es un defensor del método sociológico, tiene el librito ese sobre el método sociológico, en el siglo XIX, y hace estudios sobre suicidio en el siglo XIX. Pero sus estudios sobre el suicidio son estudios que tienen que ver con cifras empíricas, él busca cifras y las analiza. Entonces, el centro de su estudio es empírico. ¿Sí me entienden? Y hay muchos estudios empíricos. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, el marco de la violencia en la Ciudad de México, el feminicidio, si ustedes van, por ejemplo, cómo se juzga el feminicidio en la Ciudad de México y quieren buscar los argumentos, eso es un estudio empírico. Si nos vamos a una colonia, a un espacio, a un distrito, y hacemos el trabajo empírico en un juzgado, por ejemplo, yo les estoy enseñando mucho metodología aquí, ¿no? Y seleccionamos en el tema ese juzgado en la Ciudad de México como una muestra. Nunca lo empírico es totalizante, no puede ser. No puedes, es lo que se dice hoy del COVID, no puedes saber quiénes son todos los enfermos. No lo puedes saber, es imposible. Son muestras, todo lo que hay son muestras de personas. ¿Cuáles son las muestras? Pues las personas que llegan al hospital y se les hace la prueba. O personas que llegan a determinados, no solo al hospital, a todo tipo de clínica de salud donde hay un conteo y se les hacen pruebas y dan positivos, pero tú no puedes saber toda la persona que está enferma, que tiene COVID. Hay miles de personas que no van a ningún centro de salud. Pero eso es aquí en todos lados del mundo, pues es imposible tener la cifra exacta. Siempre vas a tener una muestra, ¿se entiende? ¿Sí van conmigo? ¿Sí me entienden? ¿Comprenden? Entonces, el empirismo, la sociología es por muestra siempre. Una muestra te da la noción de lo que parece que ocurre en la totalidad, ¿no? Pero no es realmente una muestra, una muestra es una cantidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta investigación. Queremos saber en la Ciudad de México cómo se está argumentando y tratando las denuncias de feminicidio, poniendo un caso específico, y cómo se resuelven, ¿no? Yo quiero saber cuántas denuncias hay, por ejemplo, a partir de cuántas denuncias hay, cómo está todo el procedimiento y al final cómo se resuelve. Si se logra tipificar el feminicidio o no, a partir de, evidentemente, denuncia de muerte de mujeres, si hay evidencias, ¿no? Y todo esto, quiero saber eso. Entonces, cuando vienes a ver, es muy grande la investigación y quizás la
la pones para un espacio territorial de la Ciudad de México específico, no toda la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y elaboras, ¿y cómo tú elaboras toda esa investigación? Todo eso es empírico. ¿Qué haces? Pues ir a la fiscalía, hay una fiscalía contra el feminicidio, de violencia de género, que incluso se acaba de aprobar, incluso la fiscal no se acaba de aprobar. Lo que pasa es que designaron hace poco, ahora en medio de la pandemia, a Sayuri Herrera, una abogada amiga buenísima, defensora de temas de género, de derechos humanos. Entonces, a lo mejor, entonces vamos a ver a la fiscalía, vamos a ver todos los datos que ellos tienen. Y lo va recopilando. Eso es trabajo empírico, aunque sea documental. Lo vas recopilando, tú vas sistematizando esa información y vas generando tus propias conclusiones mediante técnicas empíricas, ¿no? Observación primero y después medición. Y a lo mejor quieres hacer entrevistas a las víctimas o entrevistas a los actores jurídicos. Mejor a las víctimas no, feminicidio imposible, en todo caso a la familia, a lo mejor a los operadores jurídicos, para tú ver por qué a lo mejor el porciento de denuncia hay un 100% de denuncias que son, no sé, X cantidad y que realmente se resuelven como feminicidio el 10%. Y quieres saber las causas. Y quieres ver las causas a qué están asociadas. ¿Me entendieron el ejemplo? ¿Sigo? ¿Están conmigo? Ya se durmieron. Ya se durmieron, yo creo. Yo creo, déjame ver cómo van, porque no los veo a todos, los veo aquí, ¿están entretenidos? No. ¿Están dormidos, dormidas, aburridos aquí? Aburridísimos. Bueno, ahí van, ahí van. Bueno, vale. Bueno, volviendo al tema, eso es un trabajo empírico, chicos y chicas. Y es un trabajo de método experimental, chicos y chicas. Puede ser, ahí por un lado estás ubicándote en que es posible el conocimiento solo de manera experimental, positivismo, aquí estoy, y después me paso a que el procedimiento en el cual yo obtengo el conocimiento va a ser empírico. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Quién me habla del intelectualismo? A ver, que ya me cansé. ¿Yo? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Quién eres? Frida. Frida, muy bien. Adelante. Yo entendí que era relativo al entendimiento, el intelectualismo, y es una corriente que dice que el pensamiento es la causa y el fundamento al conocimiento, así como también lo es la experiencia. Y ambos intervienen en la producción de conocimiento. Ok, dice, junto con el racionalismo, el intelectualismo sostiene que existen juicios lógicamente necesarios, esos son los racionales, y universalmente válidos, racionalistas, así como Kelsen, que se establecen sobre la base no solamente de objetos ideales, lo que también es admitido por el empirismo, sino también sobre objetos reales. A ver, esto se parece mucho, porque no recuerdo si aquí hay fenomenología. Sí, por ahí hay fenomenalismo. Se parece un poquito a la fenomenología esta, que es el tema de que evidentemente tú usas la racionalidad tanto como la experiencia para obtener conocimiento. Es como una posición ecléctica, es como la tercera posición de Adam Schaff, ¿no? No es la mecanicista ni la idealista, sino la ecléctica, la que se mezcla, ¿no? La tercera. Exactamente. Y bueno, realmente esto es lo que hacemos casi todo el tiempo, ¿no? Realmente hacemos más esto que ser... A ver, ¿quiénes son los meramente racionalistas? Son los que hacen más filosofía universalista y esto. ¿Y quiénes son los meramente empíricos? Los que hacen más sociología o antropología. ¿Está bien? Pero incluso si estando en una de las dos, haciendo filosofía racionalista, porque yo hago filosofía del derecho, pero no la hago racionalista. Me parece que la filosofía del derecho te tiene que nutrir de lo que pasa en la realidad. Yo uso más el intelectualismo, si lo podemos ver así, ¿no? Y sí llego,
pero llego a conceptos que yo nunca le llamo universales. Yo les llamo generales, generalizables, pero universales no, porque para mí siempre los conceptos tienen contextos históricos. Ningún concepto es único, excepto todo lo que tiene que ver con la física, lo que hemos inventado en la física, la química, la biología, por ejemplo. Y es falible. Fíjense, no les dije ahorita, todos ustedes, muchos hablaron de que el escepticismo era como que podía cambiar el conocimiento. No, ese concepto es el concepto de falible. Ahí tuvieron una confusión. A ver, disculpen. Les voy a poner el concepto acá en el chat. Falible. Eso es una característica del conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque justamente lo que es falible es que puede cambiar. El concepto de falible es que puede cambiar en la realidad. Por ejemplo, hasta ahora sabemos que la ley de gravitación universal existe, ¿no? Y que hay una y que hay una gravitación, una fuerza que nos atrae al centro de la Tierra y que de la Tierra atrae alrededor del Sol en el sistema solar nuestro, ¿no? Sí, nos atrae. Tenemos la fuerza. La fuerza de gravedad no solamente es de nosotros al centro de la Tierra, sino de los cuerpos en el sistema solar nuestro alrededor del Sol. Ellos pueden no caerse en el sistema solar y a la vez moverse alrededor del Sol porque hay una fuerza de atracción magnética, ¿no? Entonces la gravedad es todo eso. No quiere decir que cuando tú sales al exterior no hay gravedad, por eso flotan los cosmonautas. Sí, pero estamos hablando que la gravedad es a la Tierra y también al sistema solar en cuanto a la relación entre el cuerpo Tierra, los cuerpos celestes y el Sol. Aunque hoy o ayer leí una noticia que decía que en nuestro sistema solar hay una vida paralela, pero está hablando de una investigación científica seria, física, astronómica. Entonces una amiga dice, está bueno ya, no pongan más estas cosas, que uno ni, lo pusieron en Facebook, no pongan más estas cosas, que ya nos vamos a volver locos con la pandemia, para que nos estén poniendo que ahora hay una vida paralela en el sistema solar, déjennos en paz. Pero lo ponía en forma de chiste, así que diciendo ya, está bueno. Pero bueno, olvídense de eso. Cuando hablamos de este tipo de cosas como la ley de gravitación universal, se vuelve ley justamente por eso, porque ella es un dogma, sabemos que así existe, y no la cuestionamos. Y para nosotros es una ley universal, pero yo en materia de ciencias sociales no creo que haya universales, no lo creo. En materia de ciencias sociales, para mí todos los fenómenos sociales tienen que ver con procesos históricos y momentos históricos. Ejemplo, concepto de democracia. No hay uno, hay muchos. ¿Sí? ¿Cuáles son los universales en el derecho? Pues algunos. ¿Cuál es un universal en el derecho? Que ha estado presente en todos los momentos históricos de cualquier tipo de derecho, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. A ver, ¿qué cosa sería lo universal del derecho? La justicia, tal vez. Fue Natalia, ¿no? Natalia, ¿fuiste la que hablaste? Sí. Sí. Es interesante porque justamente cuando Recasens-Sitges habla de los universales jurídicos, dice la pretensión de justicia. El derecho existe por si hay conflictos, que alguien lo dirima y que haya una pretensión. A ver, alguien más había levantado la mano. Si lo quiere hablar, adelante. Pero ya no vi. Yair. Sí, profesora, iba a decir que la coercitividad a lo mejor podría ser un Exacto. universal en el derecho. A mí me gusta más ese concepto, porque la pretensión de justicia es un hecho que sí, claro, pero es una pretensión, no es que sea justo. Los derechos no son justos. Sencillamente siempre se establecieron en función de dirimir conflictos para hacer justicia. Que en la práctica lo fueran o no es otra cosa. Pero la coercitividad sí. La coerción y la coacción. Acuérdense que la coerción es el temor, la coacción es la violencia física. El derecho siempre ha existido para ejercer violencia y decirte, oigan, eso sí es universal, en todos los derechos está. Desde Egipto hasta hoy.
¿Sí? Estos sí son conceptos universales, que yo sí estaría de acuerdo, pero son muy poquitos, cuando los analizamos son muy pocos. Nos quedamos en 4 o 5 páginas. Hay un texto de Recasén, que por ahí yo lo tengo, que se llama Lo universal en lo jurídico y habla de, son 6 elementos nomás. A ver, Justiniani, adelante. Claro que sí, profesora. De hecho, hay un libro, desconozco, no me acuerdo muy bien del autor, pero justamente habla de eso, de la justicia y del por qué la diosa caracterizada, Temis, está ciega y tiene la gran balanza de la justicia adelante de ella. Es muy subjetivo de cómo puede verse dependiendo de la persona. Por ejemplo, si yo me trato de vengar de que alguien, en dado caso, asesinara a alguien que yo quería mucho, yo al vengarme estaría bien para mí, pero para otras personas no, y ante la ley no. Entonces, ahí hay como cierta similitud con lo que estábamos platicando hace rato. Sí, pero por eso el derecho se supone que es para una sociedad determinada, un grupo, y es general, que esa es otra de sus características. Es general para todo ese grupo. No es general para todos y todas, es universal y general, por eso es generalizable. Es general para ese grupo. Si era Tebas, la ciudad de Tebas, en el Antiguo Egipto, la ciudad de Tebas. Y quizás en Memphis, que era otra ciudad, había cosas que eran un poquito diferentes, pero regularmente ellos como imperio establecieron normas jurídicas bastante comunes para todos. Y todas pretendían hacer justicia, pero sobre la base de sus valores, de ese grupo, del grupo en ese momento. ¿Cuáles eran los valores del Egipto antiguo? Pues que el faraón tenía un destinatario hereditario, que había un grupo que podía estar en este grupo aristocrático de la nobleza, pero faraónica, pero no todos, que los demás eran campesinos. Esta posición dogmática de asumirte como una casta, ¿no? Tú eres campesino, toda la vida vas a ser campesino, que esto estaba en las sociedades teocráticas, muy fuerte, ¿no? Pero la pretensión de justicia sí es un valor universal. Que hoy nosotros miremos a Egipto antiguo y digamos, no, qué justicia va a haber ahí. Bueno, pero que lo estamos mirando con los ojos de hoy, los valores de hoy. Bueno, a ver, para cerrar este punto, el apriorismo, porque si no, no tenemos el apriorismo, rápidamente lo digo yo. El método es el método en que se emplea sistemáticamente el razonamiento a priori, es decir, ¿dónde se origina el conocimiento? Pues el conocimiento es a priori, hay un razonamiento a priori. ¿Qué es? Es el razonamiento o prueba que consiste en descender de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus propiedades. Intenta, al igual que el intelectualismo, ser un punto intermedio entre el empirismo y el racionalismo, y Kant es su representante principal. Establece que todo conocimiento procede de la experiencia, pero la forma procede del pensamiento. A ver, el conocimiento existe, está en la experiencia de las cosas, pero nosotros le damos forma mentalmente, racionalmente. Con la observación de la materia se encuentra un significado a las sensaciones. La observación de la materia, es de las cosas, de la vida. Se encuentra un significado a las sensaciones, a lo que yo siento, padezco, los seres humanos. Pero las sensaciones en sí mismas carecen de toda organización, son un caos. Claro, las emociones, ¿no? Nosotros, a lo mejor a ustedes les molesta algo que a todos no nos molesta. Hay alguien que le molesta a Areli, estoy poniendo aquí un ejemplo de los que veo, o a Arturo les molesta algo y a mí no, a mí me cae hasta bien. Por eso se habla de que la emoción es un caos, depende de cada cual, de su historia de vida, de sus formas de ver las cosas. Es nuestro pensamiento el que da sentido a los datos de la realidad, creando un orden en medio del caos. Entonces, hay una experiencia, pasa por nuestras sensaciones y emociones. ¿Cómo nosotros ordenamos esa experiencia? Y hay un conocimiento a priori, está dado ya, pero está dado en la experiencia. Eso es lo que te quise decir el otro día, Daniel, creo que fue que preguntó, que ese conocimiento ya está ahí. Ya las cosas tienen valor no de juzgar, sino sabemos que ya sabemos por la acumulación de conocimientos que el ser humano es un ser viviente, que está compuesto por agua y procesos químicos y además de toda la materia, etcétera, todo lo que implica. Pero todo esto
además, en materia social, etcétera, pasa por nuestras emociones y a la vez el pensamiento es el que lo ordena. Entonces dice, relacionan los hechos unos con otros para elaborar el contenido de la sensación, lo que se lleva a cabo por medio de dos formas, la intuición y el pensamiento. Y ahí pone dos procesos, una cosa es el pensamiento y la racionalidad, ya se acabó la clase, hay que cerrar. A ver, una cosa es los procesos de intuición, vamos a volver a ese punto, porque lo que hace justamente todo el proceso del conocimiento a priori, como origen del conocimiento, es un proceso complejo de mezcla entre la racionalidad, el empirismo y el sentir, lo que uno siente y padece, ¿vale? Entonces, vamos cerrando, que ya se acabó y ustedes seguro tienen clase, disculpen. Yo voy a intentar terminar la clase antes, ¿no? 5 menos 5, 5 menos 10, para que también tengan ustedes tiempo de agarrar un 10 y estirar la pierna, ¿no? Vamos a cerrar aquí, seguimos la próxima clase, terminamos clasificaciones, capítulo 1 y el que sigue, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Nos vemos el martes sin falta, estén atentos a sus correos el fin de semana. Muchas gracias a todos y todas, un abrazo. Gracias, bye. Buen fin de semana. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Gracias, bye.